Bienvenidos a otro episodio más de La Llave Inmobiliaria. En su segundo capítulo quise invitar a una persona bastante especial para mí, que es mi hermano Rodney. Ya tiene 1 año y medio de carrera en lo que es el real estate. Y bueno, quería darte la bienvenida y obviamente gracias por aceptar la invitación a este episodio, que en su segunda edición queremos invitar a más personas que obviamente estén logrando y rompiéndola en lo que hacen. Y bueno, Rodney es un ejemplo de que si te lo propones, si quieres hacerlo, lo puedes lograr en corto tiempo. Ronnie, me gustaría empezar preguntándote con cómo te sientes de estar aquí 1 año después y bueno, ya como invitado de mi podcast. Bueno, empezando que muy agradecido por la invitación al podcast. También estoy orgulloso de lo que estás haciendo aquí. Mucha Gracias. producción. Llegué aquí, de verdad que mucho trabajo de fondo lo que hay, lo que está haciendo mi hermano. Pero volviendo a la pregunta de cómo me siento, emocionado, como si acabara de empezar. Todavía tengo ganas de ir y echarle más pichón, como diríamos. Qué bueno, Ronnie. Me alegra que te sientas así. Bueno, Ronnie desde el día 1 siempre ha estado ahí preguntándome, Manuel, ¿esto es lo correcto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y eso habla muy bien de él, porque cuando una persona ama lo que hace, no quiere cometer errores y quiere darle el mejor servicio a sus clientes, que es lo que yo no tuve. Yo al principio no tuve una guía y cometí muchísimos errores. Entonces, él quiere evitar la mayor cantidad posible de poder quitarse esos obstáculos del camino y ha hecho un excelente trabajo. Ronnie, me gustaría preguntarte si alguien te hubiera dicho hace 1 año y medio que ibas a estar logrando lo que estás logrando a día de hoy, porque para mí yo pienso que estás logrando cosas grandes. Ya has vendido bastantes casas, ya tienes bastantes clientes bajo contrato y tu servicio habla por sí solo. Los clientes siempre que cierran una casa contigo hablan con una emoción que obviamente motiva a muchas personas a cumplir su sueño de comprar su casa. Y bueno, de ahí surge la pregunta. Ronnie, si alguien te hubiese dicho que ibas a lograr lo que estás logrando hoy, ¿qué le hubieses dicho hace 1 año y medio? Me hubiera sorprendido. No diría que no lo creía posible, pero ya cuando lo materializas es como ya ves el esfuerzo que hay detrás, todo lo que viene detrás y te sientes orgulloso. Como dije, todavía hay mucho más por venir, pero me siento emocionado, me siento orgulloso de lo que he logrado y quizás no lo veía tan materializado cuando empecé. Sí, total. Y es algo que pasa, es algo común. Ya quisiera yo sentirme como se siente él 1 año y medio después. Yo aún cuando tenía 1 año, yo todavía no había vendido una casa en los bienes y raíces. En cambio, Ronnie ya ha vendido ni me acuerdo cuántas y las que me ha ayudado a mí también a vender, porque en muchas ocasiones él ha mostrado por mí, ha ido a llevar a los clientes a sus citas y bueno, eso también es una forma de demostrar que él estaba, como decimos, puesto para la vuelta. Él quería montarse en eso, quería hacerlo realidad y lo está logrando a día de hoy. Ronnie, ¿y recuerdas ese primer día que salimos juntos a ver una casa o a una cita o no lo recuerdas? No recuerdo el primer día, pero sí recuerdo muchas veces de cuando íbamos las primeras veces que parecía que estuvieras hablando en otro idioma. Porque salíamos con mami, que mami siempre nos acompaña también. Y cuando hablabas con un cliente, empezaba a hablar de intereses. Me acuerdo que una vez yo no sabía ni qué eran los intereses. Y decía, madre, ¿cómo funcionan los intereses? Y tú me Son los dijiste, costos de cierre. ¿cómo me vas a preguntar? Ni un cliente me ha preguntado eso. Pero después me lo explicó con mucho amor y paciencia que cómo funcionaban los intereses también. Sí, y Ronnie, ¿y qué se te pasó por la cabeza en ese primer momento que obviamente dijiste, yo quiero hacer esto que está haciendo Emanuel? Porque me imagino que iniciaste y dijiste en un principio, bueno, vamos a ver si en realidad me gusta, pero ¿qué fue lo que te dio las ganas de querer también iniciarte tú en este negocio? Bueno, yo al principio no quería empezar. Yo tenía un trabajo normal de 45 horas a la semana y yo no quería empezar esto más que todo porque da miedo empezar. Yo te vi empezando, aunque desde lejos se ve bonito, uno sabe que esto tiene mucho esfuerzo y que el estrés que todavía vives todos los días, yo no sabía si quería ese estilo. Pero un día me dijiste, no, necesito apoyo y necesito a alguien que me ayude, prueba conmigo. Y desde ese día dije, bueno, entrego mi vida literalmente. Me entrego al Señor. Me entrego mi vida y vamos a ver qué pasa. Y aquí estamos. Sí, total. Bueno, Ronnie, estás logrando cosas bastante grandes. Y obviamente en el principio, cuando uno comienza en esta carrera, me imagino que tenías muchas dudas. Y bueno, también has tenido que hacer muchos sacrificios. Yo me doy cuenta que a veces
dilatas el poder salir con tus amigos, el poder hacer cosas que un muchacho de tu edad, porque tienes apenas 21 años, apenas vas a cumplir 22. Una persona a esta edad lo que está pensando es en ir en una fiesta, donde es la siguiente rumba, y tú estás demostrando que a esta edad es muy importante también forjar un futuro y querer hacer un hombre por sí mismo. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a decir, bueno, yo quiero empezar bien, no quiero estar rumbeando, no quiero estar de fiesta, no quiero estar bebiendo todo el tiempo, sino más bien dedicarte a lo que haces? ¿De dónde viene esa motivación? Bueno, en parte viene tuya muchas veces porque volvemos a lo mismo. Si yo me dedico a esto 50-50 no estuviera ni la mitad de donde estoy ahorita. Y es por eso, es sentir que quieres darle todo al trabajo y decir, ok, van a haber días libres, pero si hay algo que hacer en el trabajo, así sea lo más mínimo, no hay nada libre. Entonces, Total. cuando toque lo libre, toca, pero como mismo vos decías, anda a enseñar una casa, anda a hablar con este cliente, escribí este mensaje a veces con los míos, siempre es buscar qué más se puede hacer. Exacto. Y cuando ya no haya nada que hacer, bueno, se puede disfrutar, pero siempre es buscar una alternativa de qué es lo que se puede hacer. Sí, yo pienso que a veces nos ponen esa mentira de que al ser independiente uno tiene tiempo libre, y es totalmente lo opuesto. Uno más bien trabaja mucho más, y Ronnie se ha dado cuenta en este negocio que obviamente tú puedes tomar pausas y puedes tomar tiempos libres, pero nadie te asegura de que vas a vender una casa después de que hiciste ese tiempo libre. Yo pienso que también otra parte de esa mentira es el hecho de que uno tiene tiempo para hacer lo que a uno le plazca. Es mentira. O sea, uno tiene que siempre, si quieres ser el mejor, tienes que siempre estar allí. Lo puedes hacer, pero no vas a llegar a ningún lado. Exacto. Tú puedes tomártelo como, bueno, sí, lo puedo hacer de vez en cuando me plazca. Si tengo una cita el fin de semana, no voy a ver al cliente porque tengo que salir con mis amigos a comer. Puedes hacerlo, es totalmente válido, pero en base a nuestra experiencia no lo vas a lograr. Exacto. Sí, y también otra cosa es, en parte, lo que dice Ronnie. Otra cosa que se puede agregar a lo que dijo Ronnie es un TikTok que vi en estos días, el dueño de Jimmy Jones. Él vendió su compañía por $3.2 billones, y él dice que la mentira que le venden a los dueños de empresa es el hecho de que uno puede tener todo programado. Cuando tú eres dueño de empresa, no puedes tener todo programado porque te puede salir una venta por aquí, te puede salir una venta por allá. Obviamente, tú después generas un orden, pero si un cliente de 3 o 4 millones te está llamando porque quiere comprar una casa a las 7:30 de la noche, tú le vas a contestar el teléfono porque tú quieres asegurar esa venta. También uno a veces tiene que acomodarse al horario de los clientes. Muchos clientes de nosotros, Ronnie se ha dado cuenta que salen de sus trabajos tardes, entonces uno tiene que hacer tiempo para poder hablar con esos clientes. Entonces puede uno empezar un día a las 5 de la mañana y pueden terminar el día a las 12 de la noche, y se repite constantemente. Como hay días que puedes empezar a las 7:30 y puedes terminar a las 6, pero no hay como algo que te diga, se puede hacer esto, se puede hacer aquello. Entonces yo entiendo lo que dices tú cuando uno no puede tener como un orden, o no, voy a salir con los amigos, voy a programar para salir con mis amigos, y aparte también voy a tener tiempo para hacer venta. Y así era como lo veía yo también, y entiendo por lo que me estás diciendo tú que pasaste. Ronnie, me gustaría preguntarte, antes de hacer lo que hacías, y también para que las personas y mis seguidores te conozcan, ¿qué hacías antes de convertirte o entrar en este negocio de bienes y raíces? Nada que ver con las casas. Me gradué de la high school. Okay. Y tuve 2 trabajos en un warehouse. El primero fue en Amazon. Ahí duré 2 años. Y después no me gustó ahí cómo se estuvo manejando las cosas al final, y me moví a uno donde un amigo bastante cercano, que Emmanuel lo conoce, y también compró casa con Emmanuel, con nosotros, Saludos, gracias a Dios. Tienen muy buena casa, sobre todo en Mesquite, Casonón. Pero sí, Chris me ayudó también ese año, y ya luego fue que Emmanuel me ofreció la ayuda de, hey, necesitas alguien que me ayude, ¿quieres trabajar conmigo? Sí, total. Y bueno, aquí estamos a día de hoy. Ronnie, ¿qué fue lo más difícil en los primeros meses como agente de bienes raíces? Bueno, no tanto el trabajar para ti, porque obviamente tú me dabas una guía, que era, haz esto, lo tienes que hacer así, de esta manera y de esta manera. Pero cuando yo tenía que enfocar en mi propia marca, no tenía un rumbo, porque ¿qué voy a hacer si no tengo cliente? Entonces empezar a crear una rutina desde cero, desde planear como si ya tuvieras cliente, empezar a hacer videos, empezar a buscar llamadas, con quién puedo hablar, una rutina, ok, esto
me voy a enfocar en las mañanas a crear contenido, lo voy a materializar en la tarde, empezar a crear una rutina que ya hoy en día se hace mucho más fácil seguirla. Total, sí, la rutina, como estábamos hablando ahorita, a veces surgen cosas que uno no puede manejar, pero es importante también tener una rutina. Una estructura. No hay orden y uno va a estar volviéndose loco y vas a tener muchos dolores de cabeza y el estrés va a ser mucho más del que ya uno tiene encima. Y el estrés viene en muchas partes cuando uno no tiene la solución o no está tomando acciones para una solución. Uh-huh. Si te das cuenta, el estrés, y eso lo dice Jeff Bezos, se va cuando uno empieza a pensar cómo puede solucionar sus problemas. Total. El estrés viene de, tengo un problema y quizás lo puedo solucionar, está ahí, pero no te voy a tomar acción todavía. Total, y por eso también es que las personas ricas son más ricas, porque se podría decir que las causas de estrés que tienen ellos les generan millones de dólares. Entonces a veces las personas asocian que no, yo quiero ser millonario, pero no quiero ser millonario porque voy a tener estrés. Pero el estrés que te genera el ser millonario es un estrés diferente a ser pobre. Claro. Entonces no estamos hablando que yo sea millonario, de que no sé si Ronnie es millonario, pero obviamente, con el dinero viene estrés. Y obviamente con el hecho de que siempre estamos ayudando a familias, uno a veces toma esas familias como si fueran de uno mismo. Y así lo vemos tanto Ronnie como lo veo yo. Vemos como que las familias a las que ayudamos a diario son nuestros hermanos, son nuestras hermanas, son nuestros primos, son nuestras primas. Y por eso es que a veces uno pelea tanto por ellos para conseguirles los mejores incentivos y todo lo que tiene que ver cuando estás comprando una casa. Ronnie, ¿y pensaste en rendirte cuando empezaste en los primeros meses? Sí, me acuerdo una vez que me regañaste y todo. Estábamos en el carro y yo estaba haciendo una llamada. Y nosotros preparamos una estructura en la llamada, volvemos a lo mismo, una estructura. Siempre que las llamadas son improvisar, pero uno tiene una estructura de qué quiere preguntar. Y yo me acuerdo que tomé la llamada y me pasaste. Me dice, ¿hablo con el señor? Le digo, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal. Después me quedé como 2 minutos en silencio pensando que le iba a decir a señor. Y yo, ¿y dónde vive? No, por aquí, por Garland. Y ahí no le supe decir más nada más, perdón. Y me lo pasaste a mí. Y le dije, habla con él, Emanuel habló con el señor. Y hice una cita. Y le logró sacar la cita, pero estaba tan nervioso que se me olvidó grabar el nombre del señor. Y después no conseguimos al señor para cuadrar la cita y confirmarla. Yo ese día veníamos a trabajar todo el día y en la noche le dije, yo no sé si yo quiero hacer esto. Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo no vas a querer hacer esto? Pero sí, eso es parte del proceso. Yo pasé por esa frustración muchísimo. Mi mamá está al tanto de todo lo que pasé. Lloré en muchas ocasiones porque yo cuando lo veo a él vendiendo casas tan rápido en comparación conmigo, yo dije, wow, el cambio fue totalmente notable en comparación conmigo porque ya él tenía una guía y obviamente él tenía otra mentalidad. Él empezó con otra mentalidad que la que empecé yo. Yo cuando inicié en este negocio, yo no había nadie, una persona referente a la que yo pudiera pedirle apoyo, pedirle ayuda. En cambio, era yo y mi mamá. Pasa es que, disculpa que te interrumpa, yo creo que, y eso es admirable de lo que hiciste al principio, que Emmanuel empezó a hacer algo, obviamente uno siempre empieza haciendo algo con la fe de que funcione, pero como no había un referente, como decís vos, era a ver si funcionaba al mismo tiempo. Era como, bueno, lo voy a intentar a ver qué pasa, pero ya yo teniendo a alguien que sé que lo logró y que vivía conmigo en ese momento y todo, sé que es posible. Se quitan muchos estigmas, muchas paredes, porque al final del día todo es bloqueos mentales. Sí. Cuando se nos pone un problema de frente es, ¿lo supero? ¿Cómo lo paso? Cuando uno no tiene tanta fe en uno mismo, uno muchas veces cuando ve un problema simplemente se echa para atrás. Total. Pero al yo saber que esto es un problema, es parte del proceso, pero voy a aprender y sé que en algún momento va a dar fruto. Y lo voy a entender, correcto. Y así pasó y me recuerdo, Ronnie pasó muchas situaciones, yo también pasé muchas situaciones cuando empecé en este negocio que me hicieron dudar de que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero lo que me pasaba a mí por la mente era que yo me frustraba mucho porque yo decía, si esto no se da, no sé qué va a ser de mi vida porque yo no tenía un plan B. O sea, para mí no existía, bueno, puedo entrar en la universidad, puedo, no sé, hacer esto, aquello. No, para mí la mente siempre estuvo en
Yo quiero vender casa y si no se da voy a vivir frustrado el resto de mi Y vida. eso es verdad desde high school. Porque la mayoría de los agentes, que no está mal. O sea, mucha gente viene aquí a esta industria persiguiendo un dinero, pero Sí. nosotros incluso en la casa teníamos las conversaciones de no vas a hacer más de $60,000 al año, que lo hablamos Ajá. con mi hermano mayor. Y bueno, al final, gracias a Dios le fue bien, le está yendo bien, le seguirá yendo bien, pero era esa incertidumbre del principio de no sabemos si va a ir bien o qué va a pasar con él, ¿no? Sí, total. Yo recuerdo, Ronnie, cuando comenzabas que siempre estabas prestando atención, siempre estabas atento a cada detalle y obviamente eso habla de disciplina. Ahora ya entrando en más a fondo las lecciones y los golpes que obviamente tal vez te ha dado el camino, dicen que el primer año en el real estate es como una montaña rusa, muchos aprendizajes, muchas caídas, pero también mucha satisfacción. Quisiera preguntar, Ronnie, ya entrando en lo que son los golpes de la vida y del aprendizaje, ¿cuál fue el error más grande que cometiste en ese primer año cuando comenzaste y qué aprendiste de él? Bueno, el primer error que tuve fue bastante peculiar porque básicamente tenía a mi cliente que dar el dinero del depósito de la casa para apartarla y era mi responsabilidad totalmente. Teníamos 3 días y al cuarto día yo recuerdo que yo pensaba que esto era algo que hacía solamente la gente de venta, pero como en este caso yo elegí la compañía de títulos, yo tenía que decirle a mi cliente que pagara y encargarme de esa transacción. Y llegó el cuarto día y le pregunté a Manuel, hey, no me ha enviado nada el agente de ventas. Y me dice, pero tú, ¿quién eligió la compañía de títulos? Yo. Me dice, ya estás, es tardísimo, tenías que haber hecho eso ayer. Pero gracias a Dios no pasó nada. Hablaste con la gente y gracias a Dios ese cliente se cerró. Hablé con el agente, le explicamos la situación. No le dijimos la verdad al 100% a la gente para que no creyera que estábamos irresponsables, pero como dice Manuel, cerramos, el cliente ni cuenta se dio de que estábamos tarde, pero sí fue un susto grande. ¿Y tuviste algún momento en lo que llevas de carrera que te hizo madurar más como agente de bienes raíces? Un momento en específico. ¿O alguna situación en la que dijiste, wow, esto me lo tengo que tomar en serio porque estoy trabajando con las esperanzas de la gente o algo así por el estilo? Yo creo que desde el día uno en que empecé a cerrar o mi primer cierre, te das cuenta de que no existe el cierre perfecto. Y por eso también el cliente necesita un agente de bienes y raíces. Porque ocurren muchos contratiempos, muchas piedras en el camino. Pueden suceder mil cosas que uno no tiene previstas. Y en cierto punto uno es hasta un psicólogo. Porque uno tiene que ir llevando al cliente, explicándole, ok, esto se nos complicó un poquito ahora, pero es normal, lo podemos solucionar de esta manera, tenemos X y X solución, y intentar que el cliente lo entienda de la manera más, o se lo tome de la manera más normal posible, porque muchas veces cuando hay alguna traba, el cliente simplemente piensa que no es la oportunidad para él, dice, no, quizás no es mi momento, no es que no sea tu momento, hay que llevarlo de una manera diferente. Y todos los cierres yo creo que tienen una historia así. Sí, y también son muchas cosas en el camino, como dices tú, es un rompecabezas en cierto sentido que uno debe ir armando y conforme va pasando el tiempo ya te haces más experto en cómo explicar las situaciones, buscar soluciones para los clientes y obviamente por eso es que contratan las personas a uno como agentes para refugiarse en uno y buscar la guía que necesitan para comprar la casa bajo uno también. Ronnie, ¿qué te ha enseñado este negocio sobre la paciencia y la dedicación? Bueno, volvemos a lo mismo ya de que los clientes siempre hay quizás un contratiempo, algunos mayores que otros en cada cierre, y es aprender a llevar. Las personas tienen mucha emoción y ha llegado a pasar en muchos casos de que pueden llegar hasta faltar el respeto. No lo hacen desde la peor, no lo hacen de una mala manera, no lo entiende, hay un estrés grande, pero muchas veces uno tiene la responsabilidad de toda la transacción y lo toman con uno cuando ya se cierra, lo entienden, pero en esos momentos que hay mucha tensión, pueden haber hasta veces que nos han faltado el respeto con palabras fuertes. Siempre, nunca hemos quedado con mal con ninguno y al final hasta se han disculpado las personas, las dos personas que han hecho Sí. esto, pero es aprender a tener paciencia y no entender, ok, uno es el profesional, uno tiene que llevarlo, está pasando por esta situación y hay que entender al cliente y buscar la solución.
Sí, total. Y siempre, como dices tú, las personas a veces en el mismo calor del momento piensan que es culpa de uno, que uno tal vez está tratando como de aprovecharse y no es nada así. Entonces uno tiene también que entender, porque muchas personas no las han tratado bien en otros lugares de donde vienen. Y entender eso ayuda a uno a poder ayudar a la persona de la mejor manera y no tomárselo personal. Porque a veces hasta uno mismo, uno a veces piensa que están tratando de hacerle algo a uno de mala manera, pero no es así. Tal vez una persona un día se levantó mal, un día pudo haber tenido una discusión con su pareja o tuvo un mal día en el trabajo y ya cuando llegan a su casa y hablan con uno y tal vez piensan que no se les va a dar la casa, es como que, o sea, tantas cosas que me están pasando en la vida y ahora esto es como dijiste ahorita, uno a veces tiene que terminar siendo hasta un psicólogo y llevarlos de la mano, ¿no? Que no se preocupen y siempre estar ahí para ellos es lo más importante, brindarles esa mano, que como dijimos ahorita es lo que busca la gente cuando está comprando una casa, ya sea que estás vendiendo casa, ya sea que estás vendiendo carros, ya sea que estás vendiendo aseguranza, sea lo que sea, uno siempre tiene que ver un negocio como que estás buscándole una solución a tu cliente y que hay momentos donde la persona tiene frustración y el trabajo de uno es aprender a llevar a esa persona de la mano. Hay un libro de Grant Cardone que dice, vende, se llama Vendes o Vendes en español, y dice que uno en las ventas no está en el negocio de las ventas, está en el negocio de las personas. Porque en sí la gente no te compra por un producto. Todos vendemos 10.000 realtos que venden casa. Pero uno tiene que aprender a conectar con las personas, entender cuál es su frustración, qué sienten. Todos somos diferentes. A veces hay personas que te pueden hablar golpeado, pero no lo hacen porque lo están haciendo a mal. Es su forma de hablar, están educados a hablar de esa manera y uno no puede tomárselo personal. Tienes que simplemente buscar la solución y cómo puedo ayudar más al cliente. Total. Y obviamente eso es algo que pasa mucho. Como ya dijimos, es algo que está como en el algoritmo, se podría decir, de los clientes. Al final del día vienen a uno para buscar ayuda y por eso es que también entran en frustración porque piensan que uno tal vez no está haciendo un buen trabajo, pero al final siempre terminan dando las gracias. Y siempre te has dado cuenta que la gente que más se frustra es la gente que a la final también te da más las gracias. Es como que, wow, me di cuenta de que me ayudaste. En muchos casos hay clientes que no lo ven en un principio, les toca un buen interés, les toca traer muy poco al down payment, a los costos de cierre, y no lo ven en ese momento, ya luego de que cierran y empiezan a comparar con sus amigos, con sus familiares, se dan cuenta de que obviamente uno hizo un buen trabajo y hasta a ti te han escrito y te han dicho, oh, wow, Ronnie, gracias por el trabajo que hiciste. Nos pasó hace poquito, bueno, no vamos a decir nombre obviamente, y estamos súper bien con el cliente, pero se complicó mucho el final. Tuvimos que cerrar la casa muy rápido, hacer que el prestamista cerrara la casa muy rápido. Y obviamente cuando tú estás cerrando una casa en 20 días, que el proceso normal es 30, pueden haber retrasos. Total, y más cuando el prestamista se va de El vacaciones. prestamista se fue de vacaciones. Entonces se juntaron mil cosas y toda la responsabilidad cayó encima de nosotros. Total. Y el cliente se está llevando un super deal. 5% de costo de cierre con un prestamista privado y se estaba llevando un super precio. Sí. Al principio no lo vio, de hecho llegamos al cierre, estaba un poco seco, lo llevamos. Todo terminó bien al final. Y muy profesional en todo momento, Sí, nunca lo sí. tratamos mal ni nada, pero sí se sentía Se sentía la incomodidad, pero nosotros entendíamos lo mismo. Estas personas están estresadas, exacto, no lo tienen en contra de nosotros. total. Firmaron, se calmó un poco más los ánimos y como a las 2 semanas nos escribieron, me escribió, oye, estamos muy contentos con su servicio, se lo vamos a recomendar a todas nuestras familias, amamos nuestra casa, sabemos ya que nos llevamos un superprecio y al final del día es lo importante, que no lo reconozca en el momento, pero que si el cliente lo termina reconociendo que uno dio lo mejor y que él se está llevando algo que vale la pena, uno queda satisfecho. Total, el cliente está satisfecho, eso es lo que uno busca y obviamente uno siente que hizo el trabajo. Y cuando Ronnie me llamó y me dijo, hey, el cliente dijo esto, y dije, wow, me quité un peso de encima. Porque al momento de la firma estamos ahí con ellos y se sentía la pesadez en esa habitación. Pero a la final todo salió muy bien, gracias a Dios se llevaron un super deal, se llevaron costos de cierre de parte de la constructora, tuvieron una asistencia que les cubrió la mayoría del down payment, es una asistencia perdonable luego del tercer año. Entonces, en pocas palabras, fue una oferta excelente que ellos no podían dejar ir. Y que Ronnie, nadie más podía hacer.
Exacto, que nadie más podía hacer. Ah, otra cosa, que el precio de esa casa se le bajó $75,000. O sea, le negociamos que le descontaran a la casa $75,000, aparte le dieran costos de cierre y le dieran todos sus electrodomésticos. Entonces, al final del día, nosotros sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo. La persona tal vez, desde el punto de vista que tal vez son vendedores o algo así por el estilo, pensaba que nos estábamos tratando de aprovechar, pero no es así. Tenemos años haciendo esto y lo último que queremos hacer es dañar nuestro nombre. Ya entrando en materia de otros consejos que les podrías dar a otras personas que estén entrando en lo que son los bienes raíces, ¿qué consejos les darías a esas personas que están iniciando? Y no necesariamente en bienes y raíces, sino también en lo que sean ventas de seguro o cualquier emprendimiento. ¿Qué consejos les darías que tú desearías alguien te hubiese dicho al inicio? Bueno, quizás no que desearía que me hubieran dicho, porque creo que lo tenía claro, ya me lo habías dicho o lo tenía claro desde el principio, por lo que habíamos visto, es determinar tu nicho y tu mercado. ¿Por qué? Porque si le quieres vender a todo el mundo, sobre todo en el real estate, y sirve para cualquier industria, vas a vender carros de lujo, vas a vender carros usados, vas a vender carros totalmente nuevos, vas a vender carros eléctricos, puedes hacer ambos, tienes que enfocarte en dónde está tu mayor tipo de clientela y enfocar el 100% de esa energía en esa área en específico. Nuestro mercado es por lo menos primeros compradores hispanos. Eh, Puede ser alguien comercial, puedes buscar segundas inversiones, compradores extranjeros. Hay muchas cosas en las que tú te puedes enfocar, pero una vez ya determines qué es lo que quieres hacer, tienes que irte Te vas a disparar. 100% en eso. Total. Y muchas personas también, hay muchos agentes de bienes y raíces que hacen esto como un part-time. Y tal vez por eso los clientes no se los toman en serio, porque es como que, oh, ok, esta persona hace esto, no sé si puedo confiarle en mis finanzas. Y eso también genera mucha confianza. Obviamente hay personas que todavía no están en la capacidad de independizarse y ser agentes de bienes y raíces. Ser agente de bienes raíces o ser asesores de seguros, pero obviamente la seguridad te la da el que te vaya bien en muchas situaciones. A veces la persona no quiere dejar el negocio hasta que ya ha generado 3 4 ventas y es entendible, pero obviamente si uno quiere ser el mejor, a veces uno tiene que No, tirarse y hay no que tener plan B. sacrificarse porque, bueno, sonará cliché, pero uno tiene que sacrificar. O sea, el dinero fácil no existe. No, nadie se ha vuelto rico de la noche a la mañana porque si no todos fuéramos ricos. Total. Y también es como una persona, un cirujano. O sea, un cirujano no se va a meter a hacer operaciones sin antes tener un título. O sea, uno tiene que capacitarse para los clientes y tener entendimiento antes de empezar a hacer cosas que tienen que ver ya sea ser cirujano, ser maestro, ser guía, lo que sea que uno haga, uno a veces tiene que prepararse, porque a veces queremos ser alguien y vender algo, pero no nos hemos convertido en esa persona que vende propiedades. A veces me pasó a mí en un principio. Yo empecé trabajando en un warehouse y a la misma vez era agente de bienes y raíces. Yo decía, pero ¿por qué no vendo mi primera casa? En el momento que yo dejé de trabajar en un warehouse y dije, aquí no hay vuelta atrás, ahí yo empecé a vender. En ese año vendí 25 casas. Entonces, el momento de que a uno le vaya bien es cuando uno toma la decisión de que no hay vuelta atrás. Que cualquiera hubiera dicho, no, espero que me vaya mejor, ahorrar un poquito más, tener los clientes primero. Te saliste antes de vender, o sea, Exacto. como me voy 100% aquí. Exacto, y como volvemos al ejemplo del cirujano, un cirujano no va a hacer operaciones sin antes haber estudiado y tener la capacidad para poder operar a una persona. Yo pienso que tal vez no me había convertido en esa persona porque no había tomado ese salto de capacitarme. Yo una vez me capacité y ya dije, ok, ya me siento listo para dejar esto y empecé a vender, gracias a Dios. Ya entrando en lo que es el primer cierre que tuviste y el cambio de mentalidad, todos recordamos obviamente ese primer cierre, el primero siempre marca unos. No. Todos recordamos ese primer cierre y siempre marca un antes y un después. Cuéntame, ¿cómo fue tu primer cierre? ¿Qué sentiste esa vez? Yo estuve ahí, pero quisieras escucharlo desde tu punto de vista. Bueno, obviamente mucha emoción, porque es como romper una barrera, como que soy capaz de hacerlo. Creo que cuando uno empieza a vender casa, esa es la primera meta, a vender una casa y una vez la vendo, dice, ok, me quité ese lacito, ese checkmark, ya soy capaz de hacer. Yo soy millonario. Y es- Así no funciona, ¿verdad? Las primeras comisiones le quitan casi todo. Eso es verdad, eso es lo que no te dicen. Y Ronnie, ese primer cierre, me imagino que te dio muchas emociones, dijiste, wow, ya dijiste ahí, me siento capaz. Y en ese momento, cuando te diste cuenta
que era oficial, ¿qué sentiste cuando te dijeron ya está funded? ¿Qué emoción te pasó por la cabeza? Quisiera escuchar más. ¿Qué sentiste cuando te dijeron ya la transacción está completa, ya la casa es de tu cliente? Bueno, un alivio, obviamente, porque el cliente ya 100% tiene su casa, ya es como, se acabó la etapa, cumplí mi trabajo como tenía que cumplirlo y el cliente estaba súper contento. Que por cierto, lo considero mi amigo hasta el día de hoy, todavía tengo contacto con él, nos seguimos escribiendo. Don Salvador, saludos. Este, pero una cosa más allá de emoción es quizás estrés, y sonará raro, pero cuando uno acabas de vender una casa y ya no tienes más bajo contrato, en vez de sentirte como, wow, la cerré, tienes esa angustia de, ahora tengo que buscar otra. Exacto. Porque ya cerraste una y ya prácticamente como ya no tengo nada que hacer, ya. Sobre todo cuando estás empezando. Si tienes 3 4 bajo contrato, ok, me muevo a la siguiente. Pero en ese momento es, cerré Nada esta más y tengo esta. Ahora, ¿qué voy a hacer? el día antes mi preocupación era cerrar esa venta. Ya una vez cerré la venta ya no tengo preocupación. Ahora Exacto. quedo en el vacío. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar la venta? Y creo que eso era lo que más angustia me causaba. ¿Y cómo celebraste ese logro después que se firmó la casa? Creo que no lo celebramos, fuimos a comer. No me recuerdo si fuimos a comer esa vez. Pero me imagino que fuiste a una discoteca o algo. No, no, no. No, mentira. No lo celebramos, creo que no lo celebramos casi, creo que solo fuimos a comer. Ronnie, un año y medio después de haber empezado en tu carrera como agente inmobiliario, estás logrando cosas que muchos agentes tardan años en alcanzar. O sea, te lo digo, a mí me tomó casi que 2 años alcanzar al momento cuando empecé. Ronnie, me gustaría que la gente entienda qué hay detrás de eso. ¿Cómo equilibras la vida personal con el ritmo intenso de lo que son los bienes raíces? Bueno, tengo la bendición y quizá la facilidad de que mi entorno se dedica a esto. Y mi novia, que también mi mano derecha se dedica también a la producción de mis videos. De hecho, es la que está Es la produciendo productora de este podcast. de este podcast. Y mi hermano es realtor, mi mamá está muy metida en realtor en Florida y está muy metida en el mercado aquí. Entonces, en ese sentido se me ha hecho fácil relacionar mi entorno con el trabajo. No he tenido que sacrificar muchas veces uno. Tiene problemas con familiares, con amigos porque no creen tanto en ti. Uno tiene que romper esa barrera de yo lo puedo hacer y demostrárselo. Yo en mi caso siempre me he sentido que puedo llevar las dos muy de la mano. Siempre he sentido que la gente, mi entorno confía en mí y... Gracias a Dios. Sí, porque muchas personas, disculpa que te interrumpa, uno pensaría cuando empieza en este negocio, no, que me va a comprar casa mi primo, mi tío, y son los que no compran de una vez, son clientes, y por eso es que yo aprecio, y sé que tú también aprecias mucho a los clientes, porque son personas que no tienen nada que ver con uno, y aún así confían en uno. Entonces eso le da a uno la motivación, wow, yo tengo que seguir haciendo esto porque la gente confía en mí y quieren hacerlo conmigo. Ronnie, ¿y qué importancia ha tenido para ti la marca personal y las redes sociales en tu crecimiento? Sé que eres una persona súper famosa en redes sociales y en TikTok. 100%, bueno, no, 95% diría yo de parte de mi crecimiento han sido las redes sociales. Le he dedicado mucho tiempo y de hecho yo era una persona que odiaba las redes sociales. Y todavía hasta el día de hoy, tampoco es que me encanten, pero les he agarrado más cariño por ser de alto, tener que involucrarme más con la gente. Pero yo odiaba una cámara, ponerme enfrente de alguien, tomarme una foto. Eran cosas que no me gustaban. Yo me imaginaba siendo realtor pero sin publicar nada. Y hoy en día es imposible. Sí. Uno tiene que construir una marca personal desde el día uno. Y sea lo que sea que hagas, vendas carros, veas Lo que seguro, sea, lo que sea. De hecho, ayer estaba escuchando en un video que lo que sea que tú eres bueno, tienes que grabarlo. Para lo que sea que eres bueno, tienes que grabarte haciendo. Eres mecánico, grábate siendo mecánico. Estaba hablando ayer con un amigo mío, Leo, él vende carros, y le dije, ponte a grabar eso. O sea, a la gente le interesa que tú vendas carros. A alguien le va a interesar, sobre todo si eres bueno. Exacto. Sí, hay muchas personas que tienen muchos talentos y les va muy bien en sus negocios, pero le tienen miedo a una cámara. Imagínate, si te va bien ya de por sí y te pones enfrente de una cámara, vas a llegar
a muchísima más gente. Las redes sociales hoy en día son lo que en un futuro va a mandar. Ya todas las marcas, ya nadie necesita tener un project manager ni nada por el estilo porque todo lo maneja el mismo TikTok, el mismo Instagram. Tú te puedes grabar a ti mismo hablando de tu marca, hablando acerca de lo que haces y gente te va a llegar si conecta con tu historia. Porque a pesar de que tú y yo somos hermanos, nuestros clientes son totalmente distintos en muchas situaciones y tus clientes son tus clientes y mis clientes son mis clientes. Las personas al final del día terminan conectando es con la persona. Y eso no hay nada de malo. O sea, a veces hay personas que quieren trabajar contigo, hay personas que quieren trabajar conmigo, hay personas que quieren trabajar con otra gente y no hay nada de malo en hacer eso. Es depende de la conexión que tenga la persona con la historia de uno. Y a veces tú al hablar de ti, tú a veces al hablar de tu persona, de tu familia, de tu marca, de tu negocio, vas a conectar con personas que no conectas si no hablas de eso. Entonces ya al tú tener tu marca personal y saber cuál es la idea y a dónde quieres llegar, yo diría que el cielo es el límite y le diste al clavo con eso. Ronnie, no nos gusta mucho comparar, pero ¿qué dirías tú que te hace diferente como agente frente a otros que hay en el mercado? La disciplina. El que siempre vamos a buscar una solución. Siempre, 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 siempre hay una solución y la vamos a encontrar. Buscar alternativas. No te gustan estos números, podemos quizás mejorarlos por otro lado. ¿Cuánto podemos bajar el down payment? Hay ayudas para ti. Buscamos ayudas hasta debajo de las piedras si es necesario para que el cliente se vaya satisfecho y pueda cumplir su meta. Correcto, y Ronnie siempre, yo me he dado cuenta de cuando está hablando con su cliente, que Ronnie nunca le dice que no pueden a los clientes, siempre le dice, vamos a crear un plan para que puedas calificar pronto, y eso es lo que hace un agente. Un agente no revisa tu papel y te dice, no, chao, vete con otro. No, un agente está ahí para guiarte y asesorarte de la manera correcta, así no califiques en el momento. Ronnie tiene clientes que los vio hace un año y medio y van comprando ahorita o están ya bajo contrato. Igual en mi caso, yo tengo clientes que tengo trabajando los 2, 3 años, inclusive hasta 4, y apenas van comprando porque es un proceso. Las personas piensan que no, se reúnen con uno y ya van a comprar su casa. Y por eso a veces también se cohiben hasta de reunirse con uno, porque dicen, si me reúno con él, ya de una vez tengo que calificar, porque si no, no me va a atender. Y no es así. El trabajo de uno como asesor inmobiliario es asesorar, no calificar a las personas de una vez, ni decirle calificas o no y echarlos a un lado, sino más bien guiarlos en el proceso para que esas personas se sientan cómodas trabajando con uno y también con la asesoría que uno les está brindando. Y ahí viene parte del riesgo también de este trabajo, que uno sacrifica información a veces muy, muy valiosa. Porque por lo menos nos podemos reunir en esta oficina, traemos 2 clientes y le damos la clave de qué es lo que tienen que hacer. Claro, el cliente tiene todo el derecho de ir, luego de esta cita, levantarse e irse. Exacto. Pero ya nuestro tiempo, nuestro conocimiento, todo lo que le dimos al cliente, si no hizo el clic con nosotros, eso es algo que simplemente perdimos. Exacto. Es parte del negocio y puede pasar, tampoco nos vamos a poner a llorar por eso, pero son sacrificios que uno se encuentra en este negocio también. Sí, sí, y la asesoría, la persona, como dijimos ahorita, la persona al final va a conectar con la marca si uno le cae bien y si no, van a buscar a otra gente. Y no hay nada de malo con eso. Lo importante es siempre conectar con el agente, que tú no te sientas aislado y "Ay, me da pena llamar a Emanuel, ay, me da pena llamar a Ronnie". No, porque nosotros estamos aquí al final del día para ayudarte a ti como persona y hacerte el proceso mucho más fácil. Eso es otra. Hay gente que te dicen, tienes que comprar conmigo porque yo siempre tengo el teléfono 24/7 y yo te puedo contestar siempre las llamadas. Mi gente, si tu agente te contesta las llamadas 5 veces que lo llames al día, no está haciendo muchas cosas, no está muy ocupado la gente. No estamos viendo por ti tampoco. No está haciendo muchas cosas. Obviamente, a mí me llama un cliente, si yo no le puedo contestar, lo llamo justo. Después que te En desocupes. cuanto yo me desocupe, lo llamo una vez. Total. Pero a esa gente que te está diciendo, hey, cuando tú me llames, cuando tú me necesites, ahí voy a estar. Entonces, ¿qué? ¿Estás haciendo nada esperando que te llamen? Exacto. Si siempre te contesta el teléfono es porque no está ocupado en tu negocio. Porque la persona a veces, yo no contesto a un cliente, pero a esa persona le puede estar negociando un muy buen negocio para su casa, un buen interés, más costos de cierre, electrodomésticos incluidos con la propiedad. Entonces, por eso es que a veces hay que tener también mucho cuidado con el agente que uno se busca. Porque inclusive a veces dicen, no, yo te contesto siempre y nunca contestan el teléfono. Pasa Sí, mucho. esa es otra.
Entonces llegan aquí a la oficina y dicen, estuve trabajando con un agente, pero ese agente yo lo llamaba y nunca me llamaba, me contestaba a los 2 días, a los 3 días. Nada más me pasó 2 opciones y eso también es algo que afecta a la persona cuando quiere comprar una casa, porque quiere tener opciones, quiere ver por lo que califica, quiere tener una asesoría. No es como si califico o no por este monto o por este monto y no te explico cómo funciona el interés, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona el seguro del préstamo, nada de eso. Y al momento la persona va a firmar y no sabe lo que está firmando. Entonces el trabajo de uno es como tal asesorar a las personas. Ronnie, te he visto crecer no solo como profesional, sino también como persona y se nota mucho la pasión con la que haces las cosas. Ya entrando en lo que es la visión a futuro y ahora que diste ese salto a este negocio, porque lo haces tiempo completo desde que empezaste. Tú dejaste tu trabajo y no has vuelto, gracias a Dios, a hacer más nada. Estás tiempo completo enfocado en ser agente. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo? Bueno, a corto plazo sería seguir expandiendo mi portafolio de clientes, seguir atrayendo personas seguir creando una confianza. Gracias a Dios ya hemos avanzado bastante, pero todavía hay muchísimo más por avanzar Total. en cuanto a clientes, en cuanto a personas. Ya a largo plazo me gustaría tener agentes debajo de mi nombre, ¿no? Quizás podemos hasta trabajar, tener personas que podamos ir metiendo debajo de nosotros, que se puedan ir Y darles la asesoría y guiarlos en el camino. llevando el conocimiento que tú creaste, que yo también fui adquiriendo de mi propia experiencia y poder pasárselo a otras personas en un futuro y crear una compañía así. Total. Sí, porque muchas personas entran en este negocio de las bienes y raíces y no se sienten solos. A mí me contacta mucho gente que me dice, Manuel, yo llevo tanto tiempo en esta compañía y me siento solo, nadie me apoya y yo sé lo que se siente estar allí porque yo también pasé allí. Yo tuve una mentora que en un inicio no me ayudó para nada. Mi única mentora siempre ha sido mi mamá y un muy buen amigo mío, Andrés, que también lo conocí, he trabajado mucho con él. Gracias a Dios tengo la bendición de poder contar con Ronnie, que también está en mi equipo y me ayuda, con Andrés, que también está en mi equipo y me ayuda, con mi mamá, que también está en mi equipo y me ayuda, con Mayela, que es la productora de muchas de las cosas que hago, tomando las fotos, haciendo videos por nosotros. Entonces contamos con un muy buen equipo. A veces las personas piensan, oh, wow, Manuel, estás haciendo un muy buen trabajo, pero no saben que hay mucha gente detrás de un buen trabajo. O Manuel, ¿cómo haces para hacer esto? ¿Cómo haces para hacer aquello? Y no saben que hay muchas cosas detrás de eso para poder hacer que se logren. Ronnie, ¿tienes alguna meta en específico que te gustaría lograr el próximo año? Vamos a pensar en el próximo año. ¿Qué te gustaría lograr el próximo año? Ya sea ventas, ya sea comprar tu propiedad de inversión. ¿Qué planeas hacer el próximo año? Bueno, a mí me gustaría en 2 años comprar mi casa propia. Tengo que prepararme un poquito más con eso y por lo menos unas 20 casas el año que viene. Perfecto, Sería mi así va a meta de ser. número. Amén. Tocamos madera, así va a ser. Aquí, madera aquí abajo. A madera aquí abajo. Y Ronnie, si tuvieras que describir tu primer año con una palabra, ¿cuál sería y por qué? Aprendizaje. Aprendizaje. Porque lo único que he hecho es aprender. Y todavía sigo aprendiendo. Sí. No deja de aprender, pero mi primer año fue literalmente todos los días ver qué aprendí. Veía un numerito, veía algo que yo no entendía y era preguntar, buscar en internet, llamar a quien sea que me pudiera responder en ese momento, porque esto también es una industria de que, bueno, yo tengo la suerte de que mi hermano es realtor y aún así muchas veces estás ocupado, yo no puedo llamar a hermano y decirle, hey, explícame esto y esto de una vez. Todo el mundo, si no es, él es mi hermano, pero los que no son hermanos no tienen por qué darme información, tampoco me la quieren dar, porque ellos tienen su propio conocimiento y se lo quieren dar a sus propios clientes. ¿Qué va a ganar alguien, una tercera parte, dándome información a mí De cómo maneja su cliente. de cómo manejar a los clientes? Sí, y también a veces las personas cuando iniciamos o no pensamos en el crecimiento somos muy egoístas en la información que damos y no se dan cuenta que al uno compartir información de lo que uno hace y también tratar de ayudar a otras personas a iniciar, se está ayudando a uno mismo, porque va a decir esa persona cuando llegue lejos, va a decir, oh, ve, me acuerdo de Ronnie que me ayudó en este paso a hacer esto, esto y esto. Y eso al final es lo que ayuda a uno como persona a crecer, porque
muchas personas piensan que el dinero es lo que da la felicidad, y el dinero no da la felicidad la da el que otras personas cuando tienen éxito te nombren y digan, me acuerdo de Manuel, me acuerdo de Ronnie cuando me ayudaron y me dieron un consejo que a la final terminó generando, no sé, 5 millones, 6 millones, le di una casa a mi familia, pude ayudar a un familiar en Venezuela o en cualquier otro país de Latinoamérica o el mundo. Entonces eso a la final es lo que llena a uno como persona. Y a la final, como decimos nosotros, convertir sueños en llaves, que esa es nuestra meta con cada persona que trabajamos. Y bueno, ya entrando en el final de este podcast, ¿cuál es un consejo que le darías a esa persona que te está viendo en la cámara? Bueno, lo primero sería que encuentren lo que les gusta. Muchas veces también no van a saber qué les gusta, pero prueben cosas. Si tú estás perdido en la vida, no sabes qué hacer, estás en un warehouse, quizás como en la misma situación que yo estaba, prueba lo primero que tú veas. Si no sabes qué quieres, puede ser fotos, puede ser mecánica, puede ser casas, puede vender seguros, vender carros. Prueba algo, intenta hacerte el mejor, por lo menos un año en eso. Si en un año no eres el mejor o no estás decidido de qué es lo que quieres hacer, adelante, puedes probar otras cosas. Pero hasta que no empieces a probar, hasta que no empieces a dedicarte a saber en qué eres bueno, nunca vas a lograr nada. Te vas a quedar en el mismo lugar. Total. Y la persona que no intenta y pelea por sus sueños, a la final es una persona muerta, porque ¿qué viniste a cumplir en este mundo si no es tus metas? Entonces, un buen mensaje, Ronnie. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Te lo agradezco. Y obviamente, para finalizar esto, este es un negocio que premia a la persona que es constante. Este negocio y la vida. Este negocio, sí, total. La vida te premia si eres constante y if you show up. Esa palabra se las voy a dejar ahí en inglés. Ronnie, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Como Ronnie Callejas Realtor en Instagram, y básicamente en todas mis redes sociales me pueden encontrar. Perfecto. Y aquí nosotros no se olviden de seguirnos, de compartir este podcast con una persona que piense quiere empezar en su negocio, ya sea inmobiliario o en lo que sea. Y también me puedes conseguir a mí en Manuel Callejas Realtor en todas las redes sociales. Y nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a seguir contándoles historias de éxito. Hasta la próxima.